comunidad, poder estar con iglesias que no conocíamos este lado. Para nosotros ha sido un descubrimiento total todo lo que es esta zona y lugares preciosos, playas preciosas, la comida, bueno, increíble. Pero lo más bonito de Conil está aquí, ¿eh? Ahí va, ahí va. Que vosotros sois de verdad un regalo para nosotros. Lo más bonito de Cádiz está aquí. Aquí. Sois un regalo para nosotros, de verdad. Nosotros pastoreamos durante 25 años y somos gente de comunidad. Nos encanta estar siempre con la gente, conocerla, conocer gente de otros países, también de otras formas de adorar al Señor. Pero hay una cosa que siempre nos va a unir y es el amor de Cristo, el conocimiento también que tenemos de Él. Y en esto os quiero animar no porque seamos los directores, porque esto siempre lo he dicho a donde vamos, que os animo a prepararos, a crecer en el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros tenemos un conocimiento más amplio de lo que Dios quiere en nuestras vidas, de su palabra, de lo que es Él, una cosa que a mí me impactó mucho fue que mucha gente no le ama en este mundo porque no le conoce. Pero cuando empieza a conocerle, le empieza a amar. Y cuanto más le conozcas, más y más le amas. Y ese es el conocimiento que os animo a tener con Él. A conocerle en todas las facetas, en todas las áreas. Que no haya nada de vuestro ser, de vuestro pensamiento, que se quede al margen de lo que Dios quiere tocar. Por eso muchas veces hay áreas que se quedan como fragmentadas de nuestra propia vida. Algunas veces es la economía, otras veces son las emociones, otras veces es el conocimiento mismo de lo que es leer la palabra. Y lo mejor y lo que quiere el Señor es dar ese crecimiento integral, espíritu, alma y cuerpo. Y que vayamos creciendo de tal manera que un día no nos reconozcamos. Que miremos hacia atrás y digamos, ya no soy el mismo. Ya no puedo volver atrás porque he cambiado, veo las cosas diferentes. Algunas veces el mundo no cambia, nuestro alrededor no cambia. La gente que nos ha hecho daño no ha cambiado. Nuestro entorno sigue igual, pero nosotros sí hemos cambiado. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso y os quiero animar a seguir en este afán, si se puede decir, o en este impulso de seguir buscándole, conociéndole, que si hay un congreso de iglesia sábado y domingo, que te vengas con todo lo que tienes, con los niños, con todo, y que te pases aquí el día entero, que te canses en él y que luego puedas volver a levantarte a seguir recibiendo de él. Y os dejo un ejemplo que a mí me ha servido mucho en la vida y siempre lo pongo porque me gusta. Si imaginaros que yo tengo un coche y se me descompone en la esquina, que no se nos descomponga, se estropea en la esquina y yo abro ese capó y miro ese motor, tantas cosas ahí, todo ahí negro y no veo nada. Pero si yo llamo a un mecánico y el mecánico ve el mismo motor que yo estoy viendo y mira y dice, mira, es que es este manguito, se ha roto. Y tú, ¿qué diferencia hay entre ese mecánico y yo? El conocimiento. Él sí sabe. Y muchas veces, si no tenemos conocimiento, no podemos ver las cosas. Aunque estemos mirando el mismo lugar que otro que sí lo tiene. Por eso hoy es ese mi corazón hacia vosotros. Conocer más y más y más de Dios. Que Dios os bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, gracias Lilian. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará
libres. Y no es la verdad la que nos libera, sino es el conocimiento de la verdad. Aquella verdad que conocemos es la que nos libra del engaño, de la mentira, del error y de tantas cosas. Así que, bueno, decíamos antes con mi lapsus, lo más, pero también de Conil, porque hay gente de Conil, pero bueno, lo más bello, guapo, hermoso, glorioso de Cádiz, ¿dónde está? Aquí, aquí sentado. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por su presencia en medio nuestro? Ayer pudimos tener un buen tiempo entre nosotros y sobre todo en la presencia del Señor. Dios nos hablaba y recordamos, no es con fuerza o con poder, no es con ejército o con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y ese monte, esa montaña de imposibilidad, de desafío que está delante de nosotros será reducida y rebajada a una llanura a gritos de gracia, gracia. Así que el Señor nos está recordando que no es nuestra fuerza, que no es nuestro poder, que no es nuestro ejército, que no es nuestra espada, sino que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas el que hace la obra. Y que es la gracia de Dios la que se derrama, la que nos sustenta, la que nos mantiene, la que nos lleva, la que completa esa buena obra que un día el Señor, por su gracia, por su amor, comenzó en nuestras vidas. Entendiendo que gracia es aquello, la gracia es lo que nosotros no somos, la gracia tiene lo que nosotros no tenemos, la gracia puede lo que nosotros no podemos. Así que damos gracias al Señor por su Espíritu, por su buena obra que ha comenzado y que Él la va perfeccionando. ¿Hasta qué día? Hasta que la termine, hasta que la complete. Hoy es día celebramos el día de la resurrección. Sabemos, para nosotros todos los días danzamos, bailamos y nos alegramos en nuestro Dios, en Cristo resucitado. Hoy de una manera muy especial conmemoramos que Cristo resucitó. ¿Y cuántos estamos alegres y felices que Cristo ha vencido a la muerte? La resurrección de Jesús básicamente nos dice muchas cosas, pero nos dice que Jesús fue quien dijo ser, que Él era Dios hecho hombre, que Él era el Mesías, el Cristo anunciado, profetizado, anticipado en el Antiguo Testamento. Y es lo que marca la diferencia entre la resurrección de Jesús y la de Lázaro o la de otras personas que a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, resucitaron. Es que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías. Por lo tanto, la resurrección es la vindicación y el sello divino de que Jesús no mintió y que Jesús fue quien dijo ser. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y que Él era el Mesías y el Cristo. La resurrección nos enseña que su vida fue impecable, que nunca pecó. La muerte no lo pudo retener. Amén. Él venció y tomó las llaves del Hades, del Seol y de la mismísima muerte. Y Él es el que ahora tiene las llaves, ¿de acuerdo?, para abrir las puertas del cielo y la vida eterna para todos aquellos que en Él creen y confiesan que es su Señor y Salvador. Y la resurrección también nos enseña que si Él ha resucitado y Él está vivo y nosotros estamos en Él, entonces nosotros también viviremos por la eternidad y también resucitaremos juntamente con Él y estaremos por la eternidad en su presencia. Él es las primicias, el primogénito de aquellos que también habrán de vivir y aquellos que habrán de estar con Él por la eternidad. Así que damos gracias. Y en medio de todo esto, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo nos recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, lo veíamos ayer en la mañana, sino en poder. Y entendíamos que Dios nos llamaba a tener una vida ordenada, que una vida ordenada, una vida como esos buenos mayordomos y administradores, es una vida que vive y que camina en el poder de Dios, que Dios respalda con su presencia. En la tarde veíamos cómo a veces estamos desordenados y estamos desenfocados, que todos necesitamos un Mardoqueo, ¿recordáis? Un Mardoqueo en nuestras vidas, un tutor que nos enderece, que nos sitúe, que nos ubique.
y cómo la reina Esther puso en su sitio que le corresponde la oración en su vida, la compasión, ese liderazgo ejemplar y también esa visión de reino, esa cultura de honra, de poner a Dios en primer lugar, por encima de todo y como lo más importante en sus vidas. Ayer también veíamos, estamos haciendo un pequeño resumen, dando pinceladas que nos van a servir para anclar también este mensaje. Veíamos que cuando tú necesitas quebrantar tu carne, arrepentirte, ¿cuál es el lugar a donde tenemos que ir? Tenemos que ir a la cruz. Es en la cruz donde nuestra carne es crucificada. Cuando necesitamos que la presencia y la llenura del Espíritu de Dios se derrame sobre nuestras vidas y seamos llenos, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al trono, tenemos que ir a ese Cristo coronado, ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre para glorificarle y exaltarle, y el Espíritu de Dios, de Cristo reinante, triunfante, se derrama también sobre los suyos, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y decíamos que si necesitamos restauración en nuestras vidas, ¿a dónde tenemos que ir? No es al Cristo crucificado, tampoco al Cristo coronado. ¿Dónde tenemos que ir? Al Cristo resucitado, ese mismo Jesús que dispuso y invirtió 40 días para estar visitando y estar apareciéndose a sus discípulos justamente para restaurarlos. Es muy bonito ver cómo el poder de Dios nunca se separa del corazón de Dios. Y con esto quiero también iniciar. Nunca separemos el poder de Dios de un corazón pastoral o del corazón de Dios. Dios es el Dios que puede porque tiene el poder, pero también es el Dios que quiere porque tiene la voluntad y un corazón de amor. Dios es el Dios que puede hacer las cosas porque es omnipotente, es todopoderoso, Él tiene la capacidad, pero también Él tiene la voluntad. Es el Dios que no solamente quiere, sino que también, que no solamente puede, sino que también es el Dios que quiere, tiene la compasión, la buena voluntad, el querer, el afecto también de hacer y de hacer su obra en nuestras vidas. Nunca separemos el poder de Dios del corazón de Dios. 1 Corintios 4:20 decíamos, el reino de Dios consiste en ese poder. Y hoy, aprovechando que celebramos el día de la resurrección de Jesús, Cristo ha resucitado, lo hemos cantado, lo hemos proclamado, incluso en la Santa Cena, hasta que Él vuelva y regrese por segunda vez. Y hoy celebramos este Cristo resucitado, ese Cristo que sale a nuestro encuentro. Ese Cristo que, si el Cristo de la cruz es el que toma nuestro lugar, si el Cristo del trono es el que nos invita a venir, entrar confiadamente ante el trono de la gracia, es el que nos invita a venir a su trono, a su palacio, a su reino, el Cristo resucitado es el que sale a nuestro encuentro. Es el que toma la iniciativa para ver a estas mujeres. ¿Recordáis? Es fantástico, es extraordinario, es misterioso. Cuando estas mujeres temprano en la mañana, cuando todavía era de noche, van allí a la tumba, ven que la piedra ha sido removida, quitada, no encuentran y de repente Cristo se les aparece. Y de alguna manera ellas parece que lo iban a tocar o a abrazar y Jesús les dice ¿qué? Dice, no, perdonad, no me toquéis. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al cielo, todavía no he sido glorificado, todavía no he subido. Es misterioso y solamente podemos analizar lo que ahí está ocurriendo, pero yo creo que entendemos claramente que Cristo detuvo su proceso de ascensión para salir al encuentro de estas mujeres que estaban rotas en sus emociones porque estaban diciendo, no solamente han matado a nuestro maestro, sino que encima ahora han robado el cuerpo. No tenemos ni siquiera el cuerpo para poderle llorar.
y ellas estaban rotas emocionalmente y el Cristo resucitado detiene, hace una breve paréntesis, aparición para decirle, no temáis, he resucitado, estoy vivo. Lo mismo hizo con, ¿recordáis? Al incrédulo, pues si yo no veo, no creo, ¿sí o no? Y yo no toco, alguno como Tomás por aquí, levantamos la mano, a veces levantamos las manos, los pelos, los pies, todo. Pues Cristo sale a su encuentro porque era un hombre que su mente estaba rota y necesitaba ser restaurada, y Jesús no tiene ningún problema para detenerse y decir, salir al encuentro y restaurar sus pensamientos, restaurarlo, decir, tú necesitas una evidencia, yo no tengo ningún problema, a ver, Tomás, mete, toca mi costado, toca con tus propias manos, con tus propios dedos, el hueco y las llagas que hay en mis manos. Luego sí, el Señor le da ahí un tubazo y le dice, bueno, que sepa que esto está bien, pero que bienaventurados son los que creen sin necesitar ver. Pero en un momento de necesidad, el Cristo resucitado salió al encuentro. ¿Recordáis aquellos que tenían su voluntad rota? Estoy hablando de los discípulos que estaban atemorizados en un cuarto, y el discurso de los discípulos es, si a nuestro líder, a nuestro maestro han crucificado, los siguientes en la lista, ¿quiénes son? Somos nosotros. Y tenían su voluntad atemorizada. En lugar de estar en la calle, en lugar de estar haciendo su vida o predicando o compartiendo, ellos estaban atemorizados, paralizados por el miedo que tenía controlada su voluntad. Y el Señor se aparece a ellos y de una manera... no solamente el Cristo crucificado, sino el resucitado se aparece a ellos, y es cuando en Juan dice, sopló sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Ahí la mayoría de eruditos teólogos dicen, ese fue el nuevo nacimiento. Ahí es cuando nacieron de nuevo los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían la evidencia del Cristo crucificado, tenían la evidencia del Cristo resucitado y tenían el soplo de la nuevo nacimiento, de la regeneración del Espíritu Santo. Pero Cristo resucitado sale al encuentro. Tenemos a los, como decíamos, a los del camino de Emaús, ¿sí o no? Y sale al encuentro. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y cómo lo podemos hilar a 1 Corintios 4:20? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por lo siguiente, porque a veces el poder de Dios no actúa y no permanece en nuestras vidas porque nuestras vidas están rotas. Podríamos imaginar un jarrón de cerámica que está roto, un vaso, una taza de cerámica que esté rota. Si tenemos un frasco que está quebrado y está roto, por más líquido, por más agua que tú le eches, ¿de acuerdo? El agua entra, pero no es retenida. El agua entra, pero el agua se pierde. ¿Por qué? No por un defecto del agua, sino porque la vasija está rota. Y lo que Dios necesita hacer en nuestras vidas para que el poder de Dios se manifieste en nosotros es restaurar nuestras vidas. Amén. Y Jesús lo entendió. Si ellos han de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, necesito restaurarlos. Necesito tener que ellos estén bien en su mente, en su corazón, en su voluntad. Necesito restaurarlos para que sean recipientes sanados, restaurados, ¿de acuerdo? Para que cuando el Espíritu de Dios descienda, no se pierda. Por cierto, Pentecostés es el cumplimiento de lo que dice el profeta Joel, ¿sí o no? Y fijaros lo que dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso es lo que ocurre al final. Pero fijaros cómo comienza este versículo. Dice, después de esto, es decir, después de estas cosas. Así que antes de que el Espíritu Santo descienda sobre toda carne y descienda sobre la iglesia de manera permanente, tienen que ocurrir ciertas cosas. Y si leemos los versículos anteriores, encontramos este
clásico que dice en Joel 2:25, y yo restauraré o yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, que antes del derramamiento del Santo Espíritu de Dios sobre su pueblo, vendría una restauración. Antes de que yo derrame mi espíritu sobre toda carne, primero tengo que restaurar. Y restaurar lo que, ¿de acuerdo? Se comió, lo hemos leído, la langosta, el pulgón, el saltón, el revoltón, todas estas plagas que vinieron como consecuencia del pecado, que vinieron como consecuencia del juicio de Dios, que vinieron como consecuencia de una vida desordenada, que terminó con un pueblo totalmente roto. Primero los voy a restaurar y después enviaré mi Espíritu Santo. El mismo patrón, de acuerdo, que vemos después de la muerte y después de la resurrección al tercer día de Cristo Jesús. El mismo patrón, 40 días visitando, saliendo al encuentro de aquellos que les seguían y que necesitaban estar sozo, es decir, completos, salvados, sanados, restaurados. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios que había de venir en unas semanas, en unos días, pudiera reposar y pudiera permanecer y que no se perdiera, ¿de acuerdo? Ese poder de Dios no se perdiera y lo pudieran ellos retener. Ir conmigo, en medio de todo esto, vamos a ilustrarlo en la vida de Pedro. Ir conmigo al Evangelio de Juan y nos vamos a ir al capítulo 21. Y vamos a ver cómo Jesús también toma la iniciativa y es algo que, iglesia, que guárdalo en tu mente y en tu corazón. Creo que en estos tiempos Dios va a salir a nuestro encuentro para restaurar nuestras vidas. Porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, es decir, en acciones, en vivencias, en experiencias. Y creo que una de las vivencias y de las experiencias que el Señor va a hacer en nuestras vidas a través de ese espíritu de gracia es sanarnos y es restaurarnos. Tener una mente sanada, restaurada, en la que los pensamientos de Dios no se pierden. Tener un corazón sanado y restaurado en el que los deseos y afectos de Dios no se pierden. Tener una voluntad fortalecida y sanada, restaurada, en la que los propósitos y determinaciones de Dios no se pierden. Tener una vida restaurada, sanada, que refleje, como decía Lilian, ese cambio y esa transformación y no se pierda ese proyecto tan hermoso que Dios tiene, que es transformarnos de gloria en gloria cada día más a la preciosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos decimos amén? Bueno, pues de manera intencional no he mencionado mucho aquí a Pedro, pero vamos a leer Juan 21. Dice, después de esto, fijaros, Jesús que se manifestó otra vez, importante, repito, no quiero ser un cansino y menos un cansino histórico, No quiero ser un pesado ni un cansino, pero quédate con esta palabra. Creo que Dios va a salir al encuentro de nuestras vidas, que Él va a tomar la iniciativa para sanarnos, para restaurarnos, porque Dios quiere derramar de su poder, de su espíritu sobre nuestras vidas. Y Dios es un Dios sabio, que no va a derramar su poder en vasijas que estén rotas, que no puedan retener aquello que Dios quiere depositar en ellas. Por eso te digo, el poder de Dios no lo podemos separar del corazón de Dios. Dios no va a derramar su poder y que nosotros simplemente seamos como robots, marionetas. No, somos hijos amados de Dios. Y Dios quiere derramar su poder en personas que han sido sanadas, tratadas, restauradas por el corazón y el amor de Dios. Amén. Y quedaros con esto. Por eso dice el versículo 1, dice, después de esto Jesús se manifestó. No dice, después de esto los discípulos encontraron a Jesús. ¿Quién encontró a quién? ¿De acuerdo? Jesús encontró a los discípulos.
¿Quién salió al encuentro de quién? Fue Jesús el que toma la iniciativa, ¿de acuerdo? Jesús se manifestó de nuevo otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, recordar, Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, yo me voy a pescar. ¡Ey! Recordamos el contexto. Cristo ha resucitado. Ellos ya, no tenemos tiempo para verlo, pero creo que lo sabemos y si no tú lo puedes contrastar, mirar y cotejar en la Escritura. Ellos ya habían visto la tumba vacía, ellos ya habían recibido el mensaje de las mujeres. Pedro junto con Juan ya había ido y había corrido a la tumba y habían visto la tumba y ya sabían que Cristo había resucitado. Aún así, fijaros lo que está ocurriendo aquí. Dijo Pedro, pues muy bien, pero yo me voy ¿a dónde? Dice, yo me voy a pescar, a mi antigua vida. Yo me voy a lo mío, a mi pesca, a mi mar de Galilea, allí a mis redes, a mi oficio. Y ellos le dijeron, pues venga, pues nosotros también, lo dice ahí, dice, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que está escribiendo el Evangelio, le dijo a Pedro, ¡Pedro! ¿Qué es Jesús? Es Jesús en exclamación. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba en desnudez y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas, parecido como aquí, no sé, habría que buscar ahí en el original si aparece espetos, pero allí apareció las brasas, ¿de acuerdo? Vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Yo me imagino que de esas conversaciones silenciosas en base a miradas, ¿no? Que todos se miraban y estaban como todos mirando. Tú pregunta, tú le dices. Nadie se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismos del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, en este pasaje aparece, uno de los protagonistas es Simón Pedro. Y Pedro, o este hombre a veces era Simón y a veces era Pedro. Simón representaría lo peor de nosotros, lo peor del hombre.
ese hombre carnal, atravesado, impulsivo, un poco loco, un poco cabra, si queréis usar esa expresión. Y Pedro representaría ese hombre espiritual, ese proyecto de Dios, ese hombre que recibe esa revelación de Dios, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en este pasaje encontramos a Simón y a Pedro. Como hay una bipolaridad, como una lucha interna, lo bonito es que después de este encuentro que Jesús tiene con Pedro, recordamos, él toma la iniciativa, el nombre de Simón nunca más es vuelto a usar para referirse a Pedro. Simón va a desaparecer, algo va a cambiar en este hombre. Esa parte simonesca, esa parte de Simón, será restaurada, será sanada, desaparecerá y se quedará la parte de Pedro. Pedro es un hombre de contrastes y yo no sé si tú te identificas con esto, pero Pedro es un hombre que a veces, repito, actúa como Simón y a veces es un hombre que actúa como Pedro, porque cuando vemos su vida en los evangelios, vemos como Pedro es capaz de cortarle, ¿recordáis cuando viene la guardia a arrestar a Jesús la noche de Getsemaní previa a la crucifixión? Pedro es capaz de cortarle la oreja, sacar la espada y cortarle la oreja a uno de los guardias, ¿sí o no? Y demostrar ahí una impulsividad y una valentía tremenda. Pero es que después de unas horas, unos minutos después, el mismo Pedro que está dispuesto a matar y a morir por Jesús, el mismo Pedro es el que se llena, bueno, ya Simón, que se llena de cobardía. Y dicen, oye, tu acento, tú no eres de La Mancha, tú eres de aquí tú eres de Andalucía, tú eres de aquí de Cádiz, tú no eres de aquí de Judea, tú tienes acento de Galilea, ¿no serás tú uno de los discípulos de Jesús? Y Pedro no, Simón, acobardado, lleno de temor, dice, no, yo no lo conozco, yo estoy de paso, yo no sé ni quién es Jesús. ¿Jesús? ¿Cómo? ¿Jesús de quién? ¿De dónde? El mismo Pedro que está dispuesto a dar la vida y a enfrentarse violentamente por la causa de Jesús es el mismo hombre, ahora Simón, que se llena de cobardía. Es un hombre de contrastes, a veces era Simón, a veces es Pedro. Pedro es capaz de decirle a Cristo, no me laves los pies, ¿recordáis? La transfiguración y todo eso. No me laves los pies, en el lavamiento de los pies, cuando dice, no me laves los pies, y Jesús le dice, bueno, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y entonces aparece Simón y dice, entonces lávame entero. O sea, pasa de que no me toque los pies, no me lave los pies, pasa al otro extremo, entonces lávame desde la coronilla hasta la planta del pie. Así era este hombre, a veces Simón, a veces Pedro. Pedro es el mismo Pedro que es capaz de decirle a Jesús, inspirado por el Padre, con una revelación profética, una palabra de ciencia, tú eres el Cristo, Mateo 16, eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. El mismo Pedro, de acuerdo a la misma persona, al poco tiempo cuando Jesús tiene que entrar a Jerusalén, es el mismo que se acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo creo que no te conviene entrar. A mí me da que te va a ir mal. A mí me da que te van a matar. No entres. Y Jesús se gira y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero es el mismo hombre que hacía unos días atrás recibe una inspiración y es usado por Dios para dar una de las afirmaciones más importantes del cristianismo, y a los pocos días es un hombre que de alguna manera le abre puerta al mismísimo diablo, y Jesús lo confronta y le dice, apártate de mí, Satanás, que el que está hablando no eres tú, es el mismísimo diablo que me quiere apartar de mi destino. Cuando antes le había dicho, Pedro, que sepas que lo que acabas de decir no es porque eres el más listo de la clase, sino esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Así era Pedro. Pedro es capaz de dejarlo todo al principio de su vida, del ministerio, dejar las redes para seguir a Jesús. Pedro es capaz, este hombre es capaz de dejarlo todo para seguir a Jesús y comenzar toda una aventura. Y justo cuando está al final, llegando a la meta,
es capaz, como hemos visto, de negarlo y de decir, no lo conozco y no sé quién es él, no tengo ninguna relación. Es como aquel que está corriendo la maratón y ya está, después de los 42 kilómetros, le quedan unos metros para cruzar la meta y se detiene. Así era este hombre. Ahora, de repente encontramos a Pedro. Ayúdame, ¿ha visto a Cristo resucitado? Sí. ¿Cristo se le ha aparecido? Sí. Aún así vemos a Pedro que ha vuelto a Galilea, que ha vuelto al mar, que ha vuelto a la pesca, que ha vuelto a su antiguo oficio. Y vemos cómo el Señor tiene que acercarse, igual que se acercó a Tomás o a los del camino de Maús o a los discípulos allí en ese aposento y en esa habitación, igual que se acercó también a estas mujeres. Jesús dice, tengo que salir al encuentro de Pedro y tengo que trabajar con él. Este hombre está muy roto. Yo creo, ¿de acuerdo? No nos lo dice la Escritura, pero yo creo que él vivía sumido en una especie de frustración, en un bloqueo, en una condenación, en un rechazo, en un miedo. Yo creo que él vivía en una mezcla de esto, de condenación, rechazo, frustración, bloqueo, algo que el Señor, dice, no solamente el poder de Dios, sino el corazón de Dios, dice, ay, yo tengo que trabajar aquí porque este hombre está roto. Este hombre, voy a derramar mi poder sobre él, sobre la iglesia, pero este hombre no está bien. Yo creo sinceramente que Pedro vivía en ese rechazo y en esa condenación, una condenación y un rechazo primero hacia sí mismo. Creo que esos pensamientos y esos sentimientos, tales como, ¿cómo es posible que le haya fallado? Porque recordáis que cuando él está en esa noche y le preguntan, oye, ¿tú eres Galileo? Tu acento es de allá del norte, tú eres Galileo, tú eres uno de los seguidores de los discípulos de Jesús. Y él dice no. Pero recordáis lo que nos dicen los evangelios, que cuando él está negando a aquel que había dicho, no, Señor, yo hasta la muerte, y el Jesús le dijo, sí, hasta la muerte, no, hasta que cante el gallo 3 veces. Porque antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. No, yo hasta la muerte, no, hasta la muerte no, hasta que cante el gallo 3 veces. Cuando canta el gallo 3 veces y él lo ha negado, ¿recordáis lo que dice el evangelio? Dice que él, Pedro, mira a Jesús. Y Jesús, dice la Escritura, que miró a Pedro y se cruzaron las miradas. Y yo creo que esa mirada de Jesús como diciendo, ¿pero qué has hecho, alma de cántaro? Como dirían nuestras abuelas, ¿pero qué has hecho? Y esa mirada de, ¿y ahora? Y esa mirada de compasión y esa mirada de dolor, de desilusión, de decepción. Yo no sé cuál fue la mirada de Jesús, pero se lo advirtió. Y yo creo que eso reventó y quebrantó el corazón de Pedro. La Biblia dice que simplemente Pedro salió de aquel lugar gritando y llorando amargamente. Imaginaros. Así que yo creo que él tenía un rechazo a sí mismo diciendo, ¿cómo es posible que le haya fallado al Señor? ¿Cómo pude negarle? ¿Cómo me gustaría tener una máquina del tiempo como nos pasa a ti, a mí muchas veces? ¿Cómo nos gustaría regresar en el tiempo para actuar de manera diferente, sí o no? Y Dios no puede cambiar nuestro pasado, pero sí que puede restaurar nuestro futuro. Sí que puede restaurar y cambiar nuestro futuro. Yo creo que Pedro vivía no solamente en un rechazo hacia sí mismo, sino también tenía miedo de encontrarse con Jesús, de tener un cara a cara. Yo creo que Pedro va a decir, pero ¿cómo me voy a encontrar yo a Jesús? ¿Cómo voy a buscar yo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué le voy a decir? ¿O qué? No, lo peor, no lo que yo le vaya a decir, sino ¿qué me va a decir a mí, él a mí? Imagínate que Jesús me dice, Pedro, ¿cómo me negaste? ¿Cómo fuiste capaz? Pedro tenía allí un problema interno y un rechazo no solamente a él mismo, sino al propio Jesús, diciendo, ¿cómo me va a aceptar Cristo? Seguro que no me quiere ver. Y si no me quiere ver y no me quiere hablar,
Pues es que lleva razón. Es que yo tampoco hablaría a alguien así como yo. Si no me quiere dar una oportunidad, es que yo tampoco me la daría. Y tenía un rechazo también a una comunión y a una intimidad. Esa comunión, esa cercanía, esa intimidad que tenía antes, no la tenía ahora. Y ahí tenía un problema. Y luego, Pedro seguramente también tendría un rechazo al ministerio. Porque lo vemos aquí pescando. Dice, yo me voy a pescar y los otros pues también lo siguen. Y Pedro tendría un pensamiento de decir, seguro que, a ver, tuve la oportunidad, pero no pasé el examen y seguro que el Señor pone a otra persona en mi lugar, punto, como los negocios, como las empresas. No estuve a la altura y seguro que ya Dios no me puede usar, o que ya no soy útil, o que ya simplemente pues otro habrá tomado mi lugar, es decir, voy a ser desechado. Por lo tanto dice, voy a volver a mi antigua casa, a mi antiguo lugar, a mi antigua vida, de acuerdo, a mi antiguo oficio. Así que tenemos un hombre que se rechazaba a sí mismo, lo más probable, que rechazaba en este caso a Jesús y que también estaba rechazando su ministerio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que ocurre en este Juan 21 es directamente extraordinario. Es directamente, ¿cuál es la palabra? Sublime, majestuoso, ese despliegue del amor y del corazón de Dios, ese despliegue pastoral para cuidar y sanar a una persona. Fijaros lo que ocurre. Del versículo del 3 al 8 no lo vamos a leer, te lo doy de referencia, pero ya lo hemos leído, simplemente lo vamos a explicar. Del versículo del 3 al 8, Dios le está restaurando, de acuerdo, su llamado. Cuando hemos leído Juan 21, ¿no te sonaba a una historia parecida? ¿No te sonaba a una historia, a un déjà vu? Entendemos lo que es un déjà vu, ¿no? Esto ya lo he visto. Esto yo ya lo he leído en alguna parte. Estamos viendo un milagro ¿de qué? De la pesca milagrosa. Estamos viendo algo que Pedro ya había vivido. En Juan 21, Dios está, escúchalo bien, en su soberanía, en su poder soberano, providencial y amoroso. Él está creando un escenario, una situación que le sea familiar a Pedro, para retrotraerlo y llevarlo al lugar de conflicto y meter el dedo ahí en la llaga y hurgar allí y decir, hey, duele, sí, duele, pues esto hay que curarlo. Fijaros, Lucas 5 nos dice, es el lugar de la pesca milagrosa donde toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando, no hemos pescado absolutamente nada. Y el Señor le dice, bueno, bogar mar adentro y echar las redes. Dice, bueno, más en tu palabra lo haremos. Le está recreando toda esta escena para decir, ¿recuerdas el día en que yo te llamé y te dije, tienes que ser pescador de hombres y conté contigo? Dios le está recreando y le está recordando todo esto. Cristo de alguna manera establece una cita, este encuentro divino, recrea, como he dicho, una escena para recordarle su llamado. En Juan 21 y Lucas 5 son las dos pescas milagrosas. En la primera pesca milagrosa era el Cristo encarnado, en la segunda pesca milagrosa es el Cristo resucitado. Encontramos a Pedro en Juan 21 desnudo, que refleja probablemente esa soledad, esa vergüenza, ese rechazo, esa contrariedad. Y los relatos de Juan y de Lucas son idénticos. En otras palabras, para cerrar este punto, el Señor estaba recreando esa escena de la pesca milagrosa para decirle, Pedro, ¿recuerdas la primera pesca milagrosa cuando yo te llamé y te dije que ibas a ser pescador de hombres? ¿A que a ti se te ha olvidado? Y Pedro diría, a ver, no sé si olvidado, pero ignorado sí que lo tengo. Y el Señor dice, pues a mí no.
a mí no. Sigo contando contigo para el ministerio. A que tú te has, Pedro, a que tú te has autodescartado y te has autodesechado. Sí, Señor. Pues yo no te he desechado. Pues yo no te he tirado a la basura. Pues yo no te he descartado. Sigo contando contigo. Ese llamado que puse en tu vida de que tú serías pescador de hombres sigue estando presente. Y Jesús, el Jesús resucitado, sale al encuentro de un hombre roto y quebrantado. ¿Para qué? Para sanarlo y restaurarlo en un área conflictiva para él, que era el área del llamado. Seguro que ya el Señor no me puede usar. Seguro que ya no puedo ser uno de sus discípulos. Seguro que ya Dios no tiene un propósito. El Señor, el Cristo resucitado, recrea todo un escenario y creo que es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas a través de ese espíritu de gracia, de recrear situaciones donde nos recuerden cosas que Dios hizo, prometió y dijo en el pasado y que por circunstancias de la vida tal vez nos hemos roto, pero el Señor dice, aunque tú te hayas olvidado de lo que yo te hablé y te prometí, yo no me he olvidado. Y aunque tú te hayas descartado y tú mismo te hayas metido en una bolsa y te hayas aventado y tirado a la basura, yo no te he tirado a la basura, sigo contando contigo, sigo amándote, sigo pensando en ti y siguen siendo mis promesas fieles y verdaderas. Y yo soy el Dios que prometió y soy el Dios que también hará y cumplirá. Y debemos estar atentos con un espíritu muy sensible porque yo creo que Dios va a traer a memoria ciertas áreas, promesas, propósitos, llamados, dejados, ignorados, abandonados, que el Señor las va a traer y las va a recordar y decir, hey, han pasado los años, pero esto sigue estando vigente y yo sigo estando firme en cumplir toda buena palabra y promesa que te he dado. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Ahora fijaros, no solamente eso, restaura también ese llamado, sino que sigue un poquito más adelante y a partir del versículo del 9 al 14, fijaros, dice, ya he trabajado en su llamado, ahora vamos a trabajar de una manera íntima y vamos a trabajar en la relación, en mi relación con Él, en mi comunión con Él. Fijaros, nos dice que cuando los discípulos con Pedro salen de la barca, las brasas, es decir, las brasas ya estaban y todos por acá conocemos muy bien que para tener brasas eso implica tiempo, ¿sí o no? Eso implica preparación. No sé si os habéis dado cuenta, pero dice que ya había un pez sobre las brasas y ese pez no lo trajeron los discípulos, ese pez lo trajo Jesús del mercado, ¿de acuerdo? Ese pez lo trajo Jesús, ese pez lo pone ahí. En otras palabras, los estaba invitando a desayunar. Y no solamente los estaba invitando a recordar el trabajo y el llamado y el ministerio, la obra, el propósito, que es importante, sino que ahora dice, os voy a invitar a desayunar. Sabemos lo que implica las comidas. Tenemos una cultura mediterránea. Sabemos lo que implica las comidas. En Medio Oriente sabemos lo que implica también el comer, el cenar con alguien, la intimidad. Tú cenas y comes con tu familia, tu gente, tus seres queridos, tus amigos, tus cercanos. Y Jesús los invita y les prepara el desayuno justamente ¿para qué? Para que no sea un encuentro fugaz, decir, Pedro, ¿te acuerdas que tienes un ministerio? ¿Te acuerdas que tienes que hacer ciertas cosas por el Evangelio? Que no se te olvide, adiós, me voy. No, Jesús tomó el tiempo, no sé dónde sacó la leña, pero le prendió fuego, pasaron minutos, horas, hasta que aquellos se hicieran brasas, luego trajo el pescado, es decir, Jesús de una manera muy intencional quería recuperar o quería que Pedro recuperase la comunión y su relación con él. Y que Pedro entendiese que el amor de Dios es incondicional, que no es condicional, que no es si tú, Pedro, haces esto, entonces te voy a querer. No, no, no. Yo te quiero y te amo y doy mi vida por ti, independientemente de lo que tú hagas. Porque mi amor no depende de ti ni de tus acciones. Mi amor depende de mí y de mi voluntad y de mi corazón. Así que no hay nada que puedas hacer para que yo deje de amarte.
No hay nada que puedas hacer para que yo te ame menos y no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame más. Así que ni tus buenas obras me van a impresionar para que yo te ame más, ni tus malas obras me van a defraudar para que yo deje de amarte. Porque mi amor no depende de ti, ni de tus acciones, sino depende de mi voluntad. Es un amor ágape. Es un amor que surge del puro afecto de la voluntad de Dios. Y fijaros, cuando en Juan 21 dice, Jesús preparó las brasas. La palabra en griego es una palabra un poco rara, es antrakián. Ahora, lo extraordinario de esto es que la palabra antrakián, que es brasas, solamente aparece 2 veces en la Biblia. Esta es la segunda vez que aparece. Y la otra vez aparece en el Evangelio de Juan. La primera vez aparece en el Evangelio de Juan y aparece justamente en el patio, esa noche en la que Pedro niega a Jesús delante de las personas diciendo, yo no soy un discípulo suyo, yo no lo conozco, dejadme en paz, no me molestéis. Cuando dice que Pedro, en la noche que hacía frío, dice, ¿recordáis? Dice, y había un fuego en ese patio. Pues ese fuego eran unas brasas. Y en Juan 18, ese fuego al que se acercó Pedro para calentarse es la palabra antrakián, es la palabra brasas. Y Jesús aquí le está diciendo, Pedro, no solamente te estoy recreando la historia de tu llamado, que sigo contando contigo, que eres útil, ¿de acuerdo? Sino que te quiero recordar que tú una noche te acercaste a un fuego, a unas brasas antrakián y me negaste. Y ahora de repente les pone las mismas brasas y le dice, mira, en esa noche me negaste y eso fue una noche, ahora en esta mañana yo te acepto. Las primeras brasas y el primer fuego fue en la noche, el segundo fuego fue en el amanecer, en la mañana, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva esperanza. En las primeras brasas fue el momento de la separación, de la negación, del distanciamiento. En estas segundas brasas es el momento de la aceptación, de la reconciliación, de la restauración. Y le está diciendo, ¿te acuerdas de esas brasas? La que liaste, ¿verdad? Pero no te preocupes. Aquí están, de nuevo. Aquí está de nuevo este fuego, estas brasas, para que podamos desayunar, podamos tener comunión, podamos tener una reconciliación y tú puedas entender que mi comunión y mi relación contigo permanecen para siempre. Amén. Y Dios lo restaura en su comunión y en su relación. Yo creo que Dios nos va a recordar. Nos va a llevar a lugares, a sitios. El Espíritu Santo es mucho más creativo de lo que pensamos. Y cuando tú ves la neumatología en el Antiguo Testamento te das cuenta que el Espíritu Santo ya obra desde la creación trayendo orden a las estrellas, a los planetas, a la expansión, a la tierra, a los animales, que el Espíritu Santo es el que sopla, abre mares, que el Espíritu Santo es el que sopla y trae el maná o trae las codornices, que el Espíritu Santo es el que abre ríos en la sequedad. Mira la obra del Espíritu Santo desde un punto de vista creativo, poderoso, incluso en la naturaleza, y vas a ver cómo el Espíritu Santo tiene el control absoluto de nuestra vida y de todo lo que ocurre. Es decir, que si respiramos es porque tenemos el aliento de vida dado por el Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu de Dios y ese Espíritu de gracia nos va a llevar a lugares, a sitios, a recordar ciertas promesas, ciertos propósitos, ciertas vivencias, ciertas cosas que tal vez se han roto, que se han muerto, que se han perdido, pero que Dios las quiere volver a depositar y que para eso Dios te va a restaurar y va a restaurar o ese llamado y ese propósito que tú creías que se perdió y que nunca se cumpliría, o volver a restaurar esa comunión y esa intimidad cercana, cara a cara con el Señor, como lo hizo con Pedro cuando Pedro pensó que jamás podría mirar cara a cara y sentir esa cercanía o tener esa comunión en una comida o en un desayuno. El Señor le está diciendo que ante el rechazo y el miedo que tienes,
te abrazo y te amo. Y después, ¿de acuerdo? Vemos que 3 veces lo había negado, ¿recordáis? Y Jesús, obviamente, de manera muy intencional: Pedro, por esa boca tuya salieron, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pues por esa boca tuya tan bonita que yo te he dado, tiene que salir 3 veces. ¿Cuántas veces dijiste que no me conoces? 3. Pues ¿cuántas veces me vas a decir que sí me conoces? 3. Pedro, ¿me quieres? Sí, sí, Señor, yo te quiero mucho. 1. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, yo te amo. Bien, llevas 2. 3. Y yo creo que en México dicen, ayer le cayó el 20. Es decir, ahí ya se le encendió la bombilla. Entonces, Pedro, ¿me ama? Y de repente ya él entiende y dice... Y no voy a entrar en todo el rollo de ágape, fileo y demás, ¿de acuerdo? Pero simplemente me voy a quedar en eso muy pastoral. Y a la tercera, él entiende, se entristece, se quebranta, algo dice, y se entristeció, algo se quebrantó dentro de él, dice, porque por la tercera vez. Pero fíjate lo que el Señor estaba haciendo, escucha esto. Cada vez que Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, te amo. Jesús, ¿cómo le contestaba? Muy bien, pues ahora cuida de tus hermanos. Pedro, ¿me amas? Sí, 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 Señor, yo te amo. Apacienta de las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, pues tienes que cuidar de la grey. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? En Lucas 5 le había dado el ministerio de evangelista. En este corazón restaurado y sanado le estaba dando el ministerio pastoral. Lucas 5 recibe un llamado de evangelista, ganador de alma, pescador de hombres. Juan 21 está recibiendo el llamado de un corazón pastoral. Si me amas a mí, tienes que amar a mi gente. Si me amas a mí, tienes que amar a los míos. Si me amas a mí, tienes que amar a mis hermanos. Y le está dando un corazón sanado y restituido, es un corazón que puede recibir. Y está recibiendo un corazón ahora, ¿qué? Pastoral. Y el que se levanta allí en Pentecostés para predicar el Evangelio, y el que se queda como una columna también pastoreando, y el que se queda como una columna en la iglesia, ¿quién es? Pedro. El que abre las puertas del Evangelio y las puertas de la iglesia, tanto a judíos como gentiles, ¿quién fue? Pedro. Y aquí el Señor le está dando, de acuerdo, un nuevo ministerio. En definitiva, Dios lo que hizo en Juan 21 fue restaurar la vida de Pedro en las áreas en las que él estaba roto. Y te quiero invitar a que te puedas poner de pie, porque creo que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer es justamente eso, restaurar nuestras vidas, sanarlas, sellar y tapar esas grietas. Y a veces tendrá que recordarnos su llamado y su propósito sobre nuestras vidas, como lo hizo con Pedro con una pesca milagrosa. A veces tendrá que restaurar nuestra comunión, como lo hizo con Pedro a través de un desayuno y a través de unas brasas. A veces tendrá que restaurar restaurar nuestro amor, nuestra valentía, ¿de acuerdo? A través de esa, como lo hizo con Pedro, a través de esa confesión, y el Señor ampliará y ensanchará y añadirá a nuestro llamado cosas que Él quiere depositar, pero que si estamos rotos se van a perder, porque por eso primero tenemos que estar sanados, para que el aceite, la unción, el poder de Dios no se pierda. Amén. A través de las dudas, a través del miedo, a través del que dirán, a través del no tengo, a través de tantas cosas, de la envidia o de la comodidad, de la apatía, de lo que sea. Esas grietas tienen que, por el Espíritu de Dios, se tienen que cerrar, tienen que ser sanadas, restauradas, para que la unción y el poder de Dios no se pierda, sino que lo podamos guardar, seamos esos guardianes y los podemos recibir como ese depósito sagrado en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús. Yo voy a invitar